Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidos. Buenos días, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana de martes ya. Martes 3. Martes 3 de junio. Ahí le llevamos ya, gracias a Dios. Martes 3 de junio. Martes 3 de junio. Que Dios les bendiga. Hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana en su programa Al Despuntar el Alba. Su hermano y amigo y su servidor Omar Chaires le da la más cordial de las bienvenidas en esta mañana de martes a su programa Al Despuntar el Alba. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por nuevamente estar entre nosotros, hermana Teodora Aguirre. Buenos días, hermanita. Dios me la bendiga grandemente. Gracias por estar entre nosotros. Hermana Adriana Vargas. Buenos días, hermano Rubio Chávez. Buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Ya le respondieron de sus vacaciones, hermano Rubio Chávez. ¿Qué le cuentan? Hermanita Isabel Velázquez de Paz. Buenos días, Dios le bendiga, bienvenidos. Hermanito Felipe Tobar, buenos días, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias, hermanos, por estar entre nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Hermana Adriana Vargas, recuérdeme desde dónde nos mira, hermanita. ¿Qué le dijeron de las vacaciones, hermano Rubio Chávez? Ah, muy bien. Primeramente Dios, hermano. Hermana Janet Ciordia, buenos días. Dios le bendiga, hermanita. Bienvenida. Gracias por estar sintonizando su programa Al Despuntar el Alba. Saludos hasta Arizona, hermana Janet Ciordia. ¿Si es Arizona, hermana, o California? Hermanito Zambrano, Adán Zambrano, buenos días, Dios le bendiga, hermano. Hermana Ana Isabel Cabello Vallejo, buenos días, Dios le bendiga. Hermana Ana Isabel, a ver si un día se pone de acuerdo con sus hijos para vernos ahí en Parras de la Fuente, Coahuila. Voy a predicar una vez al mes, hermana, y precisamente este domingo me toca ir a predicar a Parras de la Fuente. A ver si nos vemos un día allí, hermana, junto con sus hijos, para saludarlos. Ando bien mal, hermana Janet.
Saludos hasta Longif, Longvik. Hermana Adriana, no sé cómo se pronuncia. Dios le bendiga, hermanita. Hermana Suyapa Chavarría, buenos días, hermana. Dios le bendiga. Saludos hasta Arizona. Normalmente, hermana Ana, cuando voy, pues como son 2 horas de viaje, entonces salgo como a las 8 de la mañana de Torreón. O a veces a las 10, dependiendo de la hora de la salida de las camionetas. Y andamos teniendo el culto a la 1 de la tarde. Para si usted se acuerda, platique con sus hijos. Y allí nos vemos, primeramente Dios, un domingo en Parras. Así es que tienen todavía bastante chance para alcanzar también a prepararse, hermana. Normalmente siempre es a la 1 de la tarde cuando yo voy para allá, para Parras de la Fuente, Coahuila. Hermana Josefina Barrita, buenos días, Dios le bendiga, bienvenida. Hermano José González, buenos días. Hermano, no soy maestro. Luego dice presente. Hermanito Germán García, buenos días, hermano. Bendiciones para usted y para todos sus compañeros que andan ahí trabajando, hermano. Dios sea con ustedes, Dios les guarde, Dios les bendiga. Les proteja de todo percance, de todo peligro, todo accidente, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un himno de los himnarios negros, cantos espirituales, número 123. Himno número 123, titulado En la Cruz. Himno número 123, titulado En la Cruz. ¿Cómo va el nieto, hermana Suyapa Chavarría? Crecen muy rápido esos niños, estos bebés modernos. Dios le bendiga, hermana, grandemente, en compañía de su familia y de su hermoso bebé. Hermana Ime Pérez, buenos días, hermana, perdón, ya la había visto, pero se me había olvidado mandarle saludos. Dios me la bendiga, hermanita Ime Pérez. Dios le guarde, Dios le bendiga. ¿Hasta dónde le mandamos saludos, hermana Ime Pérez? Número 123, titulado En la Cruz. Vamos a entonarlo, hermanitos. Número 123, titulado En la Cruz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi solos, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo
se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, hermana Rosy Alameda Carrillo, hermana Silvia Sapien, hermano José Amaya, Dios les bendiga, hermana Doris, buen día, Dios le bendiga, hermana Rafaela Ramírez, que Dios les bendiga grandemente. Saludos hasta Mérida, Yucatán, hermanita Ime Pérez, que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Saludos hasta Escobedo, Nuevo León, que Dios les bendiga grandemente, hermana Rosy. Saludos al hermano Ubaldo, que Dios sea con ustedes, Dios les guarde, Dios les bendiga. Hermanito José Amaya, buenos días, buenos días. Dios le bendiga, hermano, bienvenido. Gracias a Dios que está mucho mejor su hija, hermana, su Yapa Chavarría. Bendito Dios, qué bueno que está mejorando. Que Dios le bendiga grandemente. Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, hermanos que nos acompañan. Gracias, gracias por estar entre nosotros como cada día aquí en su programa de los martes al despuntar el alba. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Hermana Rafaela Ramírez, también nos está mirando desde Higueras, Coahuila. ¿O desde dónde nos mira mi hermanita Rafaela Ramírez? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y así iniciamos nuestro programa. Vamos a orar y así iniciamos nuestro programa. Acompáñenme por favor, hermanos, para orar y así damos inicio también ya a nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Dios, vamos a tu presencia en esta mañana, Señor, para agradecerte la vida y la salud, para agradecerte tus bendiciones, agradecer tu misericordia, Padre eterno, que está en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, porque eres bueno y bondadoso, porque eres grande, Señor, en tu palabra, porque se sigue manifestando tu poder tan grande, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de tu creación. Gracias, Padre eterno, porque estamos en esta mañana. Tu bendición estuvo con nosotros. Nos levantaste, Padre. Nos has regalado una nueva oportunidad y un nuevo día. Estamos en tus manos. Apelamos a tu amor tan grande, a tu misericordia, a tu perdón, a tu gracia poderosa, para que nos ayudes, Señor, a seguir adelante día tras día. Gracias porque estamos en esta mañana nuevamente ya prestos para meditar, para escuchar, para oír tu santa y bendita palabra. Ayúdenos, Padre, y siga usando a su hijo como instrumento suyo para que podamos traer, Padre, el mensaje y que podamos salir edificados espiritualmente. Gracias te damos, Padre eterno, por este nuevo día,
sea con todos y cada uno de nuestros hermanos que ya se encuentran entre nosotros. También bendiga a nuestros amigos, guárdelos y bendígalos grandemente. Bendiga a todos sus hijos en la faz de la tierra. Usted sabe nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros ruegos. Apelamos a su amor y a su misericordia. Gracias porque usted es grande y maravilloso. Socórranos, cuídenos y ayúdenos para seguir adelante, Señor, en este mundo de tinieblas, para ir caminando, Señor, firmes y adelante, dando pasos firmes y seguros a esa vida eterna que nos promete. Bendiga a su pueblo, Señor, y en esta mañana, Señor, le seguimos rogando que usted nos dé la sabiduría que viene de lo alto para entender, comprender, Señor, su mensaje, poderlo practicar, enseñar, poderlo llevar a cabo, y que así, Padre, podamos salir edificados espiritualmente. Ayúdenos a estar preparados, Señor, para enfrentar la falsa enseñanza, falsos hermanos, falsos maestros, y que podamos salir, Padre, siempre a defender la doctrina de los apóstoles, Padre, la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo. Estamos en sus manos, lo rogamos, lo suplicamos, siempre, Padre, pidiendo su bendición, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Muy buenos días, hermanos. Hermanita Luz Nelly Ríos Moreno, que Dios me la bendiga, hermana. Gracias por estar entre nosotros. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Ah, mire, andaba bien equivocado, hermana Rafaela Ramírez. Saludos hasta Texas. Hermana Cecia Chaires, buenos días. Que Dios me la bendiga. Le manda un saludo mi mamá, hermana Cecia Chaires. Un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a hacer el propósito, hermana Luz Nelly Ríos Moreno, para ir haciendo a un lado ya esa coca tan dañina, ¿verdad? Una coca tan mala y tan dañina que poco a poco, primeramente Dios, poco a poco la vamos a hacer a un lado. Dios nos preste vida y salud y poder ir mejorando también nuestra alimentación y obviamente nuestra calidad de vida. Hermanos, vamos a seguir, hermanos, meditando en el relato del Evangelio de Juan. El relato del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos hablando de la introducción, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de la fecha del libro. Según las fechas, hermanos, coinciden, o los historiadores, y uno de ellos fue Ireneo. Ya habíamos hablado en el inicio, ¿verdad?, de Ireneo. Dijo que Juan escribió después que Mateo, Marcos y Lucas, mucho tiempo después. Estamos hablando de aproximadamente, fíjese bien, estamos hablando de aproximadamente en el año 90 después de Cristo, casi ya para cumplir 100 años, Juan escribe su relato. Fíjese bien. Y sabe por qué escribe Juan, hermanos, su relato mucho tiempo después, casi llegando al año 100, por el 90 después de Cristo. Porque él quiso, hermanos, de alguna manera, si lo queremos llamar así, quiso complementar lo que escribieron Mateo, Marcos y Lucas. Acuérdese que ya habíamos hablado, habíamos visto en una barra que cada relato de la vida de Jesús estaba presentando también
a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente, porque era importante que ellos supieran a quién estaban creyendo o de quién habían creído. ¿A qué me refiero? Ahí le va. Como fueron 4 relatos diferentes del Evangelio y no tan diferentes por la cuestión de, acuérdese, ¿verdad? Que hablamos de los evangelios sinópticos. Relatos del Evangelio sinópticos. Los que se ven juntos porque casi hablan lo mismo. Mateo, Marcos y Lucas. Pero cada uno tiene una manera peculiar de presentar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso era importante que varios años después viniera el apóstol Juan y que también hablara de un relato de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de su relato, también acuérdese que Juan escribe 3 epístolas. Y obviamente en sus epístolas hay algo de importancia, de interés para los hermanos del primer siglo, ¿verdad? Por eso era importante que Juan escribiera un relato más, para confirmar, si lo queremos llamar así, confirmar y de alguna manera también complementar lo que ya había escrito Mateo, Marcos y Lucas. Si recuerda usted bien esta pizarra, fíjese bien, en esta pizarra que le voy a mostrar, yo le había dicho, ahí le va, déjeme agarro bien este librito. Yo le había dicho que mire, Mateo presenta el libro de Mateo. Fíjese bien, Mateo está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador prometido. Obviamente, los judíos siempre estaban esperando el Salvador, ¿verdad? Por eso Mateo te presenta a Jesús como un Salvador prometido. Se me hace que está saliendo movido con ustedes, ¿verdad? Y no le van a alcanzar a leer, pero bueno. Marcos te presenta el Salvador poderoso. Marcos te presenta al Salvador poderoso por lo que él hizo, ¿verdad? Pero también a la vez Lucas te presenta al Salvador perfecto. Lucas, acuérdese, siendo el médico, te presenta a un hombre que es perfecto, un ser humano perfecto en su humanidad. Y ahora Juan te presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador personal, como un Salvador personal. Juan, hermanos, estaba dándole contra a grupos religiosos, y no tanto grupos religiosos, más bien a líderes. ¿Sí? Juan. Sí, hermana Enriqueta Cruz. Buenos días, Dios le bendiga. Hermanitos de la Iglesia de Cristo en San Luis Río, Colorado. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos.
Así se presenta, ¿verdad? Porque así lo puse. Pero bueno. Ok. Entonces, Juan te está presentando al Salvador personal. Está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de la deidad de Jesús, que nosotros lo conocemos en este mundo por medio de la Iglesia Católica como la Trinidad, ¿verdad? Como Trinidad. Pero en la Biblia nos encontramos como la deidad del Hijo de Dios. Y obviamente Juan te presenta a un Salvador del mundo personal, ¿verdad? Personal. ¿Por qué? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Déjame decirte que Juan hace esto porque Juan vio algo, presenció algo después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieran cada uno su relato del Evangelio. ¿Por qué fue necesario? Fíjate nada más. ¿Por qué fue necesario que Dios inspirara al apóstol Juan allá en Éfeso para que hablara de Jesús? Bueno, ¿sabes por qué fue? Número uno, lo decíamos ahorita, porque quiso complementar lo que ya estaba escrito por Mateo, Marcos y Lucas. Pero también se habían levantado falsos maestros que negaban que Jesús era el Cristo. Por eso cuando usted y yo vamos a las epístolas, allá nos estamos dando cuenta de que Juan el apóstol estaba escribiendo para que la iglesia del primer siglo tuviera cuidado con falsos maestros, que ellos negaban que Cristo era, o que Jesús más bien era el Cristo, ¿verdad? Estos enseñaban que Cristo no había venido en carne. Esos falsos maestros que existían en tiempos de Juan, en los 90, después o varios tiempos después de que se escribieran Mateo, Marcos y Lucas, y empezaron a hablar y a decir que Jesús no había venido en carne, entonces Dios inspira a este apóstol Juan, ¿para qué? Para que hable de que Jesús es el Cristo. Para que hable que Jesús había venido en carne. Por eso es lo que nos encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, quiere decir, hermanos, que el propósito principal por el cual, hermanito Emanuel Barrón Jaramillo, buenos días, hermano. Saludos hasta Moclovita la Bella, hermano. Bienvenido. Por eso fue importante, hermanos, que Juan el apóstol escribiera este relato del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para contrarrestar a los falsos maestros, para enseñar que Cristo había venido en carne. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, ¿verdad? Que el verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne.
Por eso fue importante. Juan 1.14, hermano. A ver, vamos a ver qué nos dice Juan 1.14. Permítame tantito. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Perdón. Era en el versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne. Entonces, qué importante fue, hermanos, para Juan demostrar a través de su evangelio que ese Jesús era el Cristo, número 1. Número 2, que ese Jesús se había convertido, se había hecho carne y que había estado entre nosotros, ¿verdad? O sea, en esta tierra. Hermana Zulma Peñuelas Medina, buenos días, hermanita. Dios me la bendiga, bienvenida. Por eso, hermanos, el propósito principal declarado por Juan era convencer a todos convencer a todos en su tiempo que Jesús era el Cristo. Por eso cuando finaliza su libro, allá en el capítulo 20 del Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31, ahí lo vuelve a reafirmar. Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la importancia de que Juan escribiera este relato mucho tiempo después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieran sus relatos del Evangelio de Cristo, de Jesús, era necesario por esos falsos maestros a los cuales tuvo que enfrentarse y tuvo que preparar a la iglesia del primer siglo. Falsos maestros, hermanos, falsos maestros que negaban que Jesús había venido a esta tierra. Falsos maestros que negaban la deidad de Cristo. O sea que Él venía del Padre, ¿verdad? Que también Él tenía, ¿verdad? Él tenía la esencia de Dios. O sea, esa deidad que conformaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso fue necesario, hermanos, que Juan escribiera su cuarto relato del Evangelio de la vida de Jesús. La mayoría de los conservadores mencionan, hermanos, que tal vez Juan escribe este relato del Evangelio a finales del primer siglo, o sea, aproximadamente en los años 90. Hermanita Silvia Hernández, buenos días, hermanita, Dios le bendiga, bienvenida. Un gusto tenerla aquí entre nosotros, mi hermanita. Ya tenía tiempo que no la veía. Se salvó mi hermanita Zulma. El gallito nada más canta los viernes. Hermanos, amigos. Por eso, hermanos, Dios, en su infinita sabiduría, fue necesario que inspirara a este apóstol Juan
para que diera contra principalmente a los falsos maestros, hombres que negaban la deidad de Cristo, falsos maestros que negaban que Jesús fuera el Cristo. Y volvemos a lo mismo. En el mismo evangelio lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Los mismos judíos rechazaron, ¿verdad? Por eso dice ahí en el evangelio de Juan, a lo suyo vino. O sea, vino a los judíos. Pero los judíos no le recibieron. Y gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios que esos judíos que rechazaron a Jesús, al Hijo de Dios, ahora usted y yo, como gentiles, entramos también como llamados, como escogidos. Hermanito Jacobo Rosís, buenos días, hermano. Dios te bendiga, bienvenido. ¿Ya estás de vacaciones, hermano? ¿Vacaciones forzosas o sigues trabajando? Dios te bendiga, hermano, en compañía de tu familia. Hermanitos, amigos, por eso, aún hoy en nuestros días, tenemos que prepararnos y tenemos que hacer frente, hermanos, a esa gente que a veces piensa, a esa gente que dice que nuestro Señor Jesucristo no vino a esta tierra, que no estuvo entre nosotros. Por eso debemos estar preparados, dijo el apóstol Pablo, para presentar defensa del evangelio, hermanos, de que Cristo vino a este mundo en persona, de carne y hueso. Entonces, ¿a quién crucificaron, pues? ¿A quién le salió esa sangre en los latigazos que le dieron en su espalda? ¿A quién crucificaron en una cruz del Calvario? ¿A quién le pusieron una corona de espinas? Si no es que a Jesucristo, ¿verdad? Por eso, hermanos, fue importante que Juan escribiera un relato más del evangelio de Cristo. Entonces, acuérdese, finales del año 100, cerquitas del año 100, cerquitas del año 100, en los 90, fue cuando Juan escribe este relato del evangelio, para complementar lo ya escrito por Mateo, Marcos y Lucas, pero también a la vez para contrarrestar a los falsos maestros que querían desacreditar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando Juan escribe en el Evangelio de Juan 1:1, dice que el verbo, o sea, Jesús, fue hecho carne. Perdón, sigo diciendo que es en el 1:1 y es en el 1:14, ¿verdad? Y que habitó entre nosotros, o sea, entre ellos. Ellos lo vieron. Tomás metió su dedo en el costado, ¿verdad? En su mano. O sea, Jesús habitó entre ellos. No fue un fantasma, como alguna denominación dice, ¿verdad? Es que fue un fantasma, como un fantasma. No, cálmese. No fue como un fantasma. Jesús fue de carne y hueso.
Por eso le dice a Tomás, mete tu dedo en el costado, mételo, para que veas que soy yo, que soy de carne y hueso. Por eso Jesús se estuvo presentando, ¿verdad? Por 40 días, para que se dieran cuenta que Él es el que estuvo entre ellos, que Él es el que estuvo colgado en una cruz, que Él es el que fue enterrado, que Él es el que fue resucitado al tercer día, que Él es el que fue quien nuevamente regresó al Padre cuando aquellos hombres iban caminando a Emaús y que el ángel le dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y ellos, pues oye, tú eres el único que no te has dado cuenta que ha pasado. Y el ángel les dice, no se preocupen, ese mismo Jesús que ustedes lo vieron irse entre las nubes, así va a regresar entre las nubes. Por eso, hermanos, amigos, fue necesario que Dios inspirara al apóstol Juan para que escribiera este cuarto relato del Evangelio de Juan. Había la necesidad de convencer que Jesús era el Cristo. Y lo leímos ahorita, ¿verdad? En Juan 20:31. Hay muchas cosas escritas. Y están escritas ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo. Hermana Graciela Ramírez, hermanita Macho Gallegos Macías, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Bienvenidas. Por eso fue necesario y fue importante la escritura del relato del Evangelio de Juan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que supieran que Cristo es el Hijo de Dios. No es un hombre más en la tierra. No es y no fue un fantasma. Fue Jesús, el Cristo, hecho carne y que habitó en esta tierra. Por eso era necesario, hermanos, amigos, la escritura de un cuarto evangelio. Confiamos en Dios que esta explicación de la fecha, y fue una fecha tardía, en los años 90, casi llegando al 100, una fecha tardía, pero era necesario que se escribiera para contrarrestar a los falsos maestros y que se dieran cuenta que sí, que ese Jesús había venido a este mundo, a esta tierra, sí, y había estado como un hombre carnal, ¿verdad? Como un hombre, así como ellos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su sabiduría para entender y comprender cada relato del Evangelio, cada enseñanza, cada propósito por el cual 4 hombres escribieron un relato del Evangelio de Cristo. Ándele, hermanita Janet Ciordia, ya me dejó tarea. Deme la oportunidad de investigar en qué año salió la primera Biblia en español. Deme la oportunidad. Pero, por si mis fechas me fallan, déjeme checo aquí, porque en las versiones que todos tenemos de la Biblia, al iniciar la Biblia, allí vienen las primeras versiones que salieron. Hermana Yunesley Izaguirre, Dios le bendiga, Dios le guarde. Dígame si me conoce, dígame si es de Moclovita la Bella. Mire, hay una versión
que dice que fue en 1960, de las sociedades bíblicas en América Latina. Y luego obviamente tiene que haber versiones más modernas. Pero no me quiero equivocar y no quiero fallarle. Deme oportunidad de buscar esa información que usted quiere, hermanita. ¿Cuándo fue la primera Biblia en español? ¿Ok? Déjeme investigo y después, con el favor de Dios, Hermana Rocío Maqueda, buenos días. Dios le bendiga, bienvenida. Después, ahora sí, le contesto. Buenos días, mi hermanita Norma Torres. Hermano José Roberto Méndez Santillán. Buenos días, Dios le bendiga, bienvenidos. Saludos hasta Chihuahua, hermano Roberto. Hermana Norma Torres, saludos hasta Castaños, Coahuila. Bendiciones, hermana, la iglesia allí en la colonia Independencia. ¿Desde dónde nos mira mi hermanita? Yunis Neisley Isaguirre Reyes. Déjeme investigo, hermana Janet Ciordia, para darnos cuenta bien cuándo fue la primer Biblia en español. ¿Sí? Que Dios me las bendiga, que Dios me los guarde, hermanos. Gracias por su asistencia, gracias por su participación. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Miren nada más, ando bien equivocado, hermanita. Saludos hasta Carolina del Norte, hermanita. Y también que Dios bendiga grandemente a su hermoso país de Cuba. Que Dios guarde y que Dios bendiga a la iglesia allá en esa isla hermosa de Cuba, ¿verdad? Bendiciones, hermana, hasta Carolina del Norte. También usted, mi hermanita Yunesley, forma parte de el cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Gracias, hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Dios sea en sus vidas, hoy y siempre. Que Dios los acompañe hoy en este día de trabajo, de labores, de actividades, en este día martes. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, y así nos despedimos de este programa. Vamos a orar. Padre eterno, nuevamente, Señor, te agradecemos la bendición de poder compartir nuevamente una porción más de tu palabra, de esta introducción, Padre, de el Evangelio, del libro, del relato del Evangelio de Juan. Estamos en tus manos. Ayúdanos, Padre, para que así como Juan, también nosotros, Padre, podamos hacerle frente y podamos contrarrestar a los falsos maestros, a la falsa enseñanza. Que podamos presentar el Evangelio puro, el Evangelio verdadero. Y que así, Padre, más almas puedan venir a escuchar de ti, Padre eterno, de tu Hijo Jesucristo, que lo mandaste a esta tierra para que muriera por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Padre eterno, que bendigas a nuestros hermanos que en esta mañana estuvieron con nosotros, pero también bendiga a nuestros amigos, para que también ellos, Padre, a la par de nosotros, vayan aprendiendo y conociendo más de usted, Padre eterno, como también de este sagrado libro llamado la Biblia. Gracias le damos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa. Igualmente, mi hermanita Janet Ciordia, tenga un lindo día usted en compañía de su familia y también allá de la hermandad en Arizona. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Un fuerte abrazo, un apretón de manos y que el Señor le bendiga. ¡Ánimo! Mañana miércoles, página Siguiendo sus pisadas IDC. ¿Ok? Mañana miércoles, página Siguiendo sus pisadas IDC. Nuevamente en punto de las 7 de la mañana. ¿Sí? Que Dios les bendiga grandemente
Gracias por su asistencia. Gracias por su participación. Gracias por sus mensajitos. Gracias. Saluditos allí a la hermana Doris. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga grandemente. Si Dios nos presta vida y salud, mañana miércoles, página Siguiendo sus pisadas IDC, en punto de las 7 de la mañana, en su programa Despertando bajo la gracia del Señor. Que tengan un excelente día en sus actividades y en sus trabajos. ¡Ánimo!